A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Sucedió en la Europa medieval. De repente, la peste, como una nube de muerte, se empezó a extender de pueblo en pueblo. Y dado que para detener el flagelo no servían ni la brujería ni las oraciones, un grupo de jóvenes decidió escapar a la campiña. Eran 7 mujeres y 3 hombres, y para escapar del aburrimiento que les iba a significar el exilio indefinido, alejados de la civilización, propusieron que cada noche, cada uno de los integrantes contara un cuento. En medio de la soledad, sin censura, estos personajes dieron rienda suelta a sus recuerdos y a su imaginación, y de esta forma contaron 100 historias que hoy son una joya de la literatura crítica y picaresca de finales de la Edad Media, y de la literatura de todos los tiempos. El autor de esta obra se llamó Giovanni Boccaccio, que aunque había nacido en Francia, se había educado en Italia, la patria de su padre. Boccaccio es un escritor profundamente revolucionario, porque escribe en contravía de lo esperado en plena Edad Media, cuando se esperaba que los escritores moralizaran a sus lectores con las más severas enseñanzas religiosas. Boccaccio es el fundador del cuento realista en la literatura moderna, y se burla con mucha ironía, con mucho humor, de nuestro mundo siempre pintoresco y a ratos hipócrita. Giovanni Boccaccio, poeta y humanista italiano, hombre que a golpes de risa destruyó los pedestales de la hipocresía y la falsa moral, estaba desapareciendo un día como hoy, 21 de diciembre de 1375. Y gracias a su obra, sabemos que contra los poderosos, la risa puede ser un arma demoledora. Las principales noticias del día. Titulares. Verónica Abad presenta cartas credenciales al gobierno de Israel. Centrales sindicales rechazan la ley económica del gobierno aprobada por la Asamblea. Colin Armstrong fue liberado tras 4 días de secuestro. Los editoriales de Roberto Aguilar, Siempre se trató de impunidad, y de José Alvear, Ecuador, sin luz y con miedo. Noticias del día. Verónica Abad presenta cartas credenciales al gobierno de Israel. En un encuentro, el presidente de Israel, Isaac Herzog, recibió las cartas credenciales de la vicepresidenta Verónica Abad, que la acreditan como la nueva embajadora de Ecuador ante esa nación. Durante el encuentro, Abad reiteró su misión de trabajar para apoyar el proceso de cese al fuego entre Israel y Palestina. Hoy nuestra nación se hizo visible ante la comunidad internacional como un pueblo pacifista, remarcó Abad. A través de sus redes sociales, la vicepresidenta de Ecuador indicó que tuvo el honor de ser recibida por el presidente Isaac Herzog en un acto inédito e histórico como vicepresidenta de la República del Ecuador. Pude presentarle las cartas credenciales que me habilitan a ejercer las funciones de embajadora por la paz. La segunda mandataria recibió el mandato presidencial como embajadora de Ecuador ante Israel y llegó a esa nación el pasado domingo 10 de diciembre. Centrales sindicales rechazan la ley económica del gobierno aprobada por la Asamblea. La reforma tributaria de Daniel Noboa recibió el apoyo prácticamente mayoritario de las bancadas del correísmo, el Partido Social Cristiano, además del oficialismo, pero generó el rechazo de centrales sindicales en Ecuador el 19 de diciembre del 2023. Un grupo de sindicalistas protestó contra esa normativa aprobada horas antes por 107 de los 137 legisladores que forman parte de la Asamblea y amenazó con convocar a nuevas protestas para el próximo año. Una veintena de legisladores de la bancada de Construye, de Pachacuti y otros como Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, no apoyaron el proyecto al considerar que solo beneficia a los grandes morosos. José Villavicencio, un alto dirigente del FUD, explicó que el plantón realizado por los trabajadores busca cuestionar también el pacto legislativo entre el conservador Partido Social Cristiano, el oficialista Acción Democrática Nacional y el movimiento Revolución Ciudadana que lidera el expresidente Rafael Correa.
Rechazamos la aprobación de esta ley económica urgente porque esto beneficia solo a los grupos de poder y no al pueblo ecuatoriano, aseguró el líder sindical al criticar el pacto entre las tres fuerzas políticas mayoritarias en el Parlamento por considerar que representan a los intereses de los grupos de poder económico del país. La normativa aprobada por la Asamblea es nefasta para el pueblo y beneficiosa para los grupos de poder porque condona intereses a los grandes evasores tributarios, incluso a personajes cercanos al presidente del país, Daniel Noboa, hijo del magnate bananero Álvaro Noboa. Según el sindicalista, la normativa condona intereses, recargos y multas por unos 2.600 millones a grandes deudores tributarios. La Asamblea enviará el proyecto aprobado al Ejecutivo para que en el plazo de 30 días presente sus observaciones o disponga su publicación en el registro oficial. Colin Armstrong fue liberado tras 4 días de secuestro. El general César Zapata, comandante general de la policía, informó esta madrugada sobre la liberación del empresario y excónsul honorario de Reino Unido, Colin Armstrong. La madrugada del pasado sábado, un grupo de 10 antisociales ingresaron a la hacienda del empresario en Baba Los Ríos y bajo amenaza se lo llevaron con rumbo desconocido en su propio vehículo. En esa intervención también se dio supuestamente la retención de otra persona, quien habría sido liberada horas después. Horas más tarde, ese sábado, también trascendió que el vehículo de Armstrong habría aparecido en Salitre, Guayas. Las indagaciones por parte de equipos especiales, incluyendo la Unidad Antisecuestro y Extorsión, UNACE, se mantuvieron bajo reserva durante estos días. La madrugada de este miércoles, luego de 4 días, Zapata expuso que el rescate del empresario se dio en una vía de Manabí, provincia de la costa ecuatoriana. El empresario se encuentra sano y salvo, indicó el comandante de la Policía Nacional. Entre los involucrados en el secuestro hay un extranjero y 8 ecuatorianos. 3 de ellos tienen antecedentes penales por tenencia de armas y robo. La ministra de Gobierno y encargada del Interior, Mónica Palencia, reaccionó al exitoso operativo para rescatar con vida al empresario. Gracias al trabajo de Policía Ecuador y de sus unidades, se logró el rescate del ex cónsul honorario de Reino Unido y la detención de 9 personas. No permitiremos la impunidad. Las acciones policiales continúan, expuso en la red social X. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, para hablar sobre la suspensión del concurso de jueces de la Corte Nacional. Escuchemos lo que dijo. En efecto, el día lunes recibimos la sentencia, o dio la sentencia oral, la doctora Patricia Segarra, quien estaba a cargo del conocimiento de la causa, en la cual ordenó la suspensión del concurso a jueces de la Corte Nacional. Y el día de ayer también el Consejo de la Judicatura en pleno ha aceptado suspender este concurso. Ahora debemos nosotros de esperar el pronunciamiento del pleno respecto de la nulidad total o parcial de dicho concurso. En ese caso, nosotros estamos velantes y de hecho vamos a presentar un oficio al Consejo de la Judicatura pidiendo que en base al artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial se declare la nulidad. Esta posibilidad de la nulidad va a ser en total, es decir, comenzar desde foja cero o parcial desde las irregularidades que nosotros consideramos que ya se han dado. ¿Y por qué esto? Porque en efecto el Consejo de la Judicatura ya ha incurrido en gastos en dicho proceso del concurso y el que se vaya hacia atrás totalmente implicaría que todos esos gastos ya no sirvan de nada. Por eso también existe esta posibilidad de que sea parcial e ir hacia las irregularidades donde comenzaron, por ejemplo, esto de la prueba de confianza. Una nulidad parcial, dice, una nulidad parcial que se baje o que elimine qué cosas básicamente. Aclaremos este tema para que quede claro qué vale y qué no vale. Nosotros hemos indicado que de las irregularidades que hemos expuesto está, por ejemplo, el comité de expertos que deberían conocer y deberían tener el mismo nivel académico o capacidad académica referente a los concursantes, porque así lo determina la norma. Además, que tengan independencia judicial. En este caso que estábamos en el concurso que estábamos anteriormente, cierta parte del comité de calificación eran parte o eran directores o subdirectores del Consejo de la Judicatura mismo. Entonces ya vemos que desde allí no existe independencia.
Entonces, si nosotros regresamos la nulidad hasta ese punto, sería lo importante, porque a partir de ese ya comienzan después la otra serie de irregularidades. Hay que tomar en cuenta también, Milton, que dentro de este concurso se eliminó algunas plazas, tomando en cuenta que se prorrogó en funciones a 4 jueces de 3 hacia 9 años. Eso implica que también, en vez de tener las 11 plazas que se tenía para ser suplidas mediante este concurso, solo quedaron en 7, y que después incluso el doctor Macías indicaba que él está ratificado, por lo tanto ya no habría ni las 7 plazas, sino 6 plazas. Entonces, con todo ello, la idea es que el Pleno del Consejo de la Judicatura pueda corregir y enmendar, y con eso tener el camino claro hacia dónde va el concurso. ¿Usted cree que existe el ánimo por parte de de alguna manera reconfigurado momentáneamente Consejo de la Judicatura? Digamos, el presidente Álvaro Román, que empezó con bríos, podemos llamarlo así, no solamente acogiendo la suspensión del concurso, sino destituyendo funcionarios del Consejo de la Judicatura. Digamos, es marcar un terreno que se esperaba pase aquí en la función judicial. Sí, yo creo que sí. Hay que tomar en cuenta que el doctor Álvaro Román, quien está como presidente del Consejo de la Judicatura, es un abogado de larga data, larga trayectoria, que no ha sido señalado por temas de corrupción, y eso ya es un respiro en sí para el sistema judicial. Más aún cuando ya de inicio o de entrada ya ha tomado decisiones que eran fundamentales para tratar de rescatar y recuperar el sistema judicial, y ya lo hemos visto con las resoluciones y decisiones que se han ido tomando, y nosotros estamos conscientes y creemos, tenemos la confianza que van a declarar la nulidad. A pesar de ello, como le indicó Milton, nosotros vamos a presentar un documento, un oficio, un comunicado por parte del Colegio de Abogados de Pichincha, así como también de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, instando a que se tome el artículo 53 por esta serie de irregularidades, y con eso se pueda declarar la nulidad en base a una normativa. Son las 8:30, estamos hablando con el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paulo Caña. Doctor Ocaña, buenos días. Le saluda Verónica Larrea desde Estudios. Bueno, quiero preguntarle qué sería preferible si se declara esta nulidad, volver a foja cero este concurso o retomarlo desde alguna determinada fase. ¿Usted qué creería que es mejor? Mire, tomando en cuenta que ya se han incurrido en alguna serie de gastos por parte del Consejo de la Judicatura, yo pensaría que sí debería analizarse esta posibilidad de que exista esta nulidad parcial, es decir, hasta desde donde comenzaron las irregularidades, y estas irregularidades que nosotros mentamos es a partir de la selección del comité de expertos. Es decir, que los postulantes que ya han presentado sus carpetas de su postulación sea válida y puedan seguir tomados en cuenta en este concurso que ya es necesario para la justicia ecuatoriana, para el sistema judicial, que se nombren estos jueces que hace falta en la Corte Nacional, y que por eso es el retardo de la justicia, tomando en cuenta que tienen grandes cantidades de procesos en manos de pocos jueces y no se alcanzan a resolver en la medida que la sociedad requiere y necesita. Hugo Espina estuvo en Radio Sucesos. Él es especialista en Derecho Penal y Seguridad, para hablar sobre el caso Metástasis. Veamos la nota. Realmente es muy preocupante todo lo develado por parte de Fiscalía en relación a este caso denominado Metástasis, y como su nombre lo indica, ¿no? Es una situación terminal de un enraizamiento que habíamos venido nosotros advirtiendo en estos mismos micrófonos, no en una, sino en múltiples ocasiones, de esta concupiscencia criminal que existía de una u otra manera entre el Estado, las fuerzas del orden y la delincuencia, porque el crecimiento de los GDOs no es un tema circunstancial. El crecimiento de estos grupos de delincuencia organizada tiene una correlación directa con la permisencia que se ha llegado a establecer para ciertas acciones o para ciertas condiciones en las que se entendía que lo que se buscaban era en algún momento llegar a acuerdos para tranquilizar las calles en el Ecuador. Pero esto fue la apertura para un mal mayor, de la misma manera que no tener un combate frontal y directo en lo que es la primera fuente de abastecimiento del narcotráfico, que es el recurso económico, y el no tener una claridad meridiana sobre cómo se manejan puertos, vías, el acceso logístico de estos grupos de delincuencia y de estos carteles, ha sido una de las mayores debilidades que ha tenido el Estado ecuatoriano. Ahora,
no es, no hay que sorprenderse de lo que estamos conociendo porque lamentablemente no es una novedad. Vemos con mucha frecuencia cuando caen grupos de delincuencia común, de delincuencia organizada, que han contado con participación de policías no solo en servicio pasivo, sino en servicio activo. Hemos visto comandantes zonales que han sido arrestados, recuerdo uno en Esmeraldas, por tener colaboración con el narcotráfico. Bueno, este es un tema que lamentablemente no es nuevo dentro de la institución policial. Sí, definitivamente no es nuevo y las formas de combatirlas tampoco han sido muy innovadoras, ¿no? O sea, seguimos manteniendo los mismos sistemas de pruebas de confianza, se sigue manteniendo un seguimiento y trazabilidad sobre algunos manejos económicos de los servidores policiales, cuando la evidencia nos dice que los sistemas de contrainteligencia policial están fallando, cuando la Inspectoría General de la Policía tiene una prioridad en cuestiones menores, en faltas que tienen una correlación con eventos que son de menor trascendencia, cuando debería darse una trascendencia máxima a la vinculación de elementos policiales al narcotráfico, a la delincuencia organizada y a la delincuencia común. Como usted bien mencionó, efectivamente, Milton, no solamente ha sido en Esmeraldas, en Los Ríos también tuvimos la detención de un jefe zonal, en una cosa escandalosa, cuando días antes era reconocido por las autoridades locales, fue detenido, lo propio ha pasado en Cuenca y en otros lugares. Entonces, evidentemente, hay una falla importante que yo creo que en este momento el Ministerio de Gobierno está adoptando los correctivos. No puede haber una sombra de duda sobre un comandante, no puede haber una sombra de duda sobre quien dirige la seguridad del país, y esto tiene que ser un tema de trascendental importancia. Es decir, si nosotros tenemos oficiales generales que tienen una relación o que se tienen dudas sobre su imparcialidad y capacidad operativa, porque de alguna manera han tenido alguna relación, no deben estar ahí. Y yo creo que ese es un tema que la ministra lo está analizando justamente el día de hoy. Hay una, una veeduría, digamos así, sobre las acciones y el accionar de los servidores policiales, que si bien es cierto, es una institución que está siempre muy vinculada por la lucha continua que tienen contra la delincuencia y puede haber contaminación, también es la institución que ha dado muestras día a día de que es confiable en su lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia, es decir, los resultados también están a la vista. Entonces, si bien es cierto, es necesaria la depuración, no se puede dejar de atender que el trabajo de la policía en el día a día y con los limitados recursos que ha recibido del Estado, pese a las enormes ofertas del gobierno anterior, el día de hoy por hoy tenemos un resultado de acciones directas y de una fortaleza en la lucha contra la delincuencia. Ahora, hace algún tiempo, no hace mucho, se creó un departamento de asuntos internos de la Policía Nacional. ¿Qué nivel de resultados ha tenido? Además, entiendo que este departamento no es un departamento de prevención, sino más bien de investigación y de sanción de elementos de la policía que salgan a la ilegalidad. Bueno, asuntos internos de la policía es el departamento, depende de la Inspectoría General de la Policía, está constituido de acuerdo a lo que establece el COESCOP, se siguen los lineamientos de las sanciones disciplinarias administrativas, que es imposición básicamente de una sanción o amonestación en faltas leves, una imposición de hasta 8% del salario del policía en faltas graves, y la destitución o baja en faltas muy graves, donde solamente puede ser dos opciones, o es dado a la baja o continúa en las funciones policiales. En cualquiera de estos casos, este departamento, como usted dice, hace un análisis ex post de lo sucedido con los policías, pero un seguimiento y trazabilidad sobre eventos que pueden darse, sobre acciones que se dan en el día a día, no existe. En Impacto Informativo, Jaime Carrera, presidente del Observatorio de Política Fiscal, habló sobre el proyecto urgente de reforma tributaria. Veamos la nota. Bueno, esta aprobación de reperfilar la deuda del Estado con el Banco Central en sí mismo refleja los grandes problemas que tiene el Ecuador para cubrir sus necesidades de financiamiento. No es una buena señal para los mercados, evidentemente. Lo que refleja es esas dificultades. Va en el tiempo a disminuir las necesidades de financiamiento, pero va a ser un aporte mínimo porque el Ecuador para el próximo año va a requerir
entre déficit y amortizaciones, más de 10.000 millones de dólares de créditos, ¿no? Y reperfilar esta deuda va a contribuir en algo a reducir esas necesidades, pero lo negativo es el mensaje, ¿no? Es decir, el Ecuador está en una situación en extremo crítica y cubrir las necesidades fiscales va a ser una tarea en extremo compleja para el próximo año. Yo diría casi imposible si no se efectúan reformas estructurales para bajar el déficit, reducir el riesgo país y encontrar de alguna manera cubrir estas necesidades, ¿no? Entonces, esto evidencia el clímax al que ha llegado el manejo fiscal, que tiene como origen los malos manejos desde el año 2007, ¿no? Porque en el caso del reperfilamiento de esta deuda es producto de la utilización de las reservas internacionales en el periodo de Correa, ¿no? Ahora, habrá que ver la letra chiquita que se acaba de aprobar, economista, porque en el primer debate se habló y fue una propuesta muy concreta de la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, del correísmo, de que se utilice parte de las reservas del Banco Central ante las urgencias fiscales de hoy. Entonces vamos a ver si es que eso está aprobado de alguna manera. Bueno, no está aprobado eso, ¿no? Porque lo que se aprueba es un reperfilamiento a 20 años a una tasa de interés del 1,3%. Entonces lo que se hace es extender el plazo de la deuda. Este rato el Banco Central tiene bonos del Estado por el pago del uso de la reserva por 3.200 millones y hay 2.300 millones adicionales también de la compra de acciones de la CFN y otra banca como producto de la operación del uso de las reservas. Son más de 5.000 millones en rigor, ¿no? Pero al reperfilar esta deuda, es decir, alargar los plazos, no significa realmente uso de la reserva, sino un alivio en las necesidades de financiamiento. Pero como vuelvo a repetir, este alivio va a ser mínimo en relación a lo que el Ecuador necesita el próximo año. Pero de fondo es el mensaje a los mercados, ¿no? El mensaje de inviabilidad fiscal, de absoluta orfandad en el fisco. Por eso es que el riesgo país en este momento está en 2.100 puntos, ¿no? Ahora, ¿usted cree que con la aprobación ya del documento, con lo que tiene que ir al registro oficial, con lo que se va a convertir en ley, suponemos la próxima semana, más bien crezca el riesgo país? Sí, se va a mantener elevado y es posible que crezca porque permanecen intocados los problemas estructurales del fisco, ¿no? Mire usted, el momento en que se aprueba la ley, lo que se va a lograr es tener algo de recursos por la amnistía tributaria, ¿no? Que son recursos por una sola vez y que no van a existir en el 2025. Y eso equivale a 832 millones de dólares. Si fuese ese el monto a recibir, yo creo que va a ser muy inferior a eso. Pero en todo caso, es un alivio de ingresos para el próximo año, que tampoco soluciona un déficit que va a estar cercano a los 6.000 millones de dólares, ¿no? Y el 2025 no habrán estos recursos y el déficit será de igual magnitud. Por otro lado, la ley aprueba el anticipo o la retención del impuesto a la renta de las grandes empresas, que no es otra cosa que decir a las empresas, anticipen el impuesto que ustedes van a pagar en abril de cada año, ¿no? Entonces, denme un flujo de caja de cada mes, lo que me iban a dar acumulado en más de 1.000 millones en abril de cada año, ¿no? Entonces, eso tampoco arregla el tema del déficit. Tenemos el día de hoy, y es un gusto para nosotros presentar a Yadira Álvarez. Ella es la presidenta de la 24ª edición de lo que es la Bienal de Arquitectura de Quito. Esta institución, yo pudiera decirle así, y es una institución prácticamente dentro de otra institución como el Colegio de Arquitectos de Pichincha, que
tiene una trayectoria tan grande que ha sido premiada incluso en su momento como un elemento de identidad cultural, de identidad arquitectónica, reconocido a nivel continental y, por qué no decirlo, a nivel mundial. Yadira, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo ha pasado? Usted es la presidenta. Se lanzó a finales de noviembre la edición del año 2024, que es el año que viene. Prácticamente con un año de anticipación se hace este lanzamiento, y eso habla también de la magnitud de este evento. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rafael. Es un gusto para mí estar aquí y poder compartir con la audiencia lo que tenemos preparado, lo que estamos organizando para la 24ª edición de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. Como usted comenta, hicimos el lanzamiento el 23 de noviembre. Pusimos en conocimiento nuestros primeros invitados, la imagen de la Bienal, el tema o los temas que estamos proponiendo se discutan en esta edición de la Bienal, así que un gusto también estar aquí, poder comentarles al respecto. Así es. Yo cuando estaba estudiando arquitectura, entre el año 95, 96, la Bienal ya tenía por supuesto su nombre, y claro, es una Bienal que se ha ido además adaptando y que se ha ido expandiendo, y a uno lo que más le llamaba la atención es ir a ver determinados proyectos, determinadas charlas, pero ahora tiene incluso un eje, una temática central que permite que alrededor de eso confluyan obras, discusiones, exposiciones, proyectos a futuro, hacia dónde va. ¿Cuál es el tema de este año relativo a la Bienal? La BAC 2024, el tema se llama Convergencias de Arquitecturas Paisaje. Entonces, proponemos discutir el rol que tiene la arquitectura en la construcción del paisaje, particularmente el urbano. Nos interesa mucho volver la mirada a lo que está pasando en las ciudades, a cómo se están desarrollando, a tal vez la indiferencia en unas búsquedas concretas de que la arquitectura actúe fuertemente en la construcción de ese paisaje latinoamericano en particular. Usted sabe que la población de América Latina está altamente urbanizada, y pensamos que es súper importante el poder identificar buenas prácticas, el identificar líneas de pensamiento y que aborden esta problemática, que identifiquen con claridad estrategias proyectuales, o sea, que sean transmisibles, de tal manera que puedan nuestros profesionales, por un lado, sumar a su conocimiento este tipo de experiencias, pero por otro lado también nos interesa muchísimo que la ciudadanía, que los usuarios de la arquitectura, que somos todos, reconozcamos, exijamos determinadas cualidades en los espacios que habitamos. Ese es uno de los roles importantes que cumple la Bienal, la BAC, es esta permanente cuestionamiento de lo que hacemos, ¿no? Permanente mirar la producción contemporánea, y desde esa producción contemporánea poder reconocer estos elementos positivos que pueden sumarse, que pueden ejecutarse también en determinados momentos en nuestras ciudades, en nuestros espacios. Correcto, porque además la arquitectura es un todo, y yo creo que el paisaje siempre ha estado dentro del tema de la arquitectura, el identificar, el poner ese elemento que termina siendo un elemento físico correspondiente a la arquitectura, incrustarlo dentro de un paisaje y ver, incluso proyectarlo antes de que se dé, cómo se da dentro del paisaje. Pero eso va sumado a otros temas que vienen en boga desde hace muchos años, o en los últimos años, por ser un poco más específico, como el tema de la sostenibilidad, el tema de la huella de carbono. Es decir, existen muchos elementos para ir teniendo cada vez una arquitectura mejor en forma y en función. Totalmente, o sea, por ejemplo, estamos hablando de la sostenibilidad. Al hablar de pensar en la ciudad construida como la ciudad principal, estamos hablando a la vez de una práctica sostenible, de una optimización de recursos, de cuestionar el crecimiento descontrolado de las ciudades y el consumo de territorio. Estamos hablando de unos espacios públicos amables,
están amables, no solo amables, pero que también sean capaces de equilibrar por ejemplo, la presencia de vegetación en nuestras ciudades. Digamos, al hablar de paisaje estamos hablando de muchas cosas a la vez. Hablar del paisaje en las ciudades, estamos intentando identificar eso. No es un tema nuevo, es un tema en el que queremos hacer hincapié. Hemos construido paisaje cultural, paisaje edificado, digamos, desde hace cientos de años, miles de años en algunos casos. Es un paisaje de cambio constante, además. Sin embargo, lo que queremos hacer es como un llamado a la conciencia de la acción que tenemos sobre ese paisaje construido en el que vivimos. Así que bueno, ese es el tema, por un lado, ¿no? Entonces, de eso estamos abordando desde el seminario académico, desde los debates de la BAC 2024, pero también tenemos, y por supuesto, llamamos a participar a la producción contemporánea de América en el concurso bienal, en el concurso de la BAC, que a través de 5 premios reconoce las mejores prácticas. Son 5 categorías, ¿no? Son 5 premios. Premios, correcto. El premio panamericano. Es un premio ya muy importante a nivel americano. Sí, muy reconocido. Un gran reconocimiento. Peso, Tenemos el premio nacional, que tienen, cada uno de estos premios, el nacional y el panamericano, tienen 8 categorías. Tenemos el premio de hábitat, que reconoce también, este es un premio mundial, un premio a nivel internacional, que tiene 3 categorías: el premio de publicaciones digitales e impresas y el premio de estudiantes medalla de oro. Entonces, bueno, como ya saben ustedes, esta es una cita, o sea, es otra manera de conversar. Correcto. El confrontar, el discutir a través de los proyectos, es otra manera de dialogar sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos pensando. Las bases del concurso fueron lanzadas el día 23 de noviembre, están disponibles en nuestra página web, así que invito a los... ¿Cuál es la página web? Digámosles de una vez. www.bac-gae. Y la Q, ¿no es cierto? De Bienal de Arquitectura Quito. Guión medio CAE, CAE. El Colegio de Arquitectos del Ecuador. Ecuador. De Arquitectos del Ecuador. Guión. Después de CAE. No, solo CAE. CAE, ¿no? S. Punto S. Punto S. El pozo de Sicar, con nombre de Dios, y me duele sobre todo el pueblo oprimido y manipulado, con olor a soldadito de plomo. Me duele Ucrania y tantos hijos que morirán y han muerto en las trincheras y en los campos de batalla. Me duele la falta de ética y que a estas alturas de la historia, después de tantos dolores, estemos en la cuerda floja de una tercera guerra mundial. Nos seguimos encontrando junto al pozo de Sicar con el Padre Julio. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Siempre se trató de impunidad. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Semana de votaciones a regañadientes en la Asamblea Nacional. El martes 19 los correístas votan a favor de la ley de emergencia económica del presidente Daniel Noboa, luego de pasarse toda la sesión hablando pestes de ella, que olvida a los agricultores, que se burla de los estudiantes, que solo beneficia a los capitalistas. Hasta que no sirve para nada llegan a decir los legisladores correístas antes de darle el sí, disciplinado y en bloque. La víspera, el lunes 18, socialcristianos y oficialistas apoyan un proyecto de resolución propuesto por Construye para expresar el respaldo de la Asamblea a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a propósito de sus actuaciones en el caso Metástasis. Votan sin decir, esta boca es mía, y de inmediato en esa misma sesión vuelven a la tarea de despejar el camino y avanzar un poco más hacia el juicio político de la fiscal general del Estado. Son las miserias de los pactos secretos. Con ellos todo lo público se vuelve un simulacro. La pregunta en ambos casos es la misma. ¿A cambio de qué?
No tenemos la necesidad o queremos bloquear esta iniciativa, decía con respecto a la ley de eficiencia económica del gobierno la correísta Victoria de Sintonio. ¿Vamos a lograr algo oponiéndonos?, se preguntaba su compañera de bancada Mónica Salazar. La cuestión en realidad es otra. ¿Qué lograron no oponiéndose? Porque los correístas no dan puntadas sin hilo, y esto de verlos votar por una ley que no les gusta no es normal. Más aún cuando hasta la víspera la votación del bloque no estaba asegurada. Resulta que no solo votaron a favor de la ley, sino que se hicieron los desentendidos con uno de sus aspectos más tramposos. Hasta el último minuto la bancada de Construye pidió que la lista de quienes no podrán recibir los beneficios tributarios contemplados en la ley incluyera a las personas jurídicas vinculadas con el presidente y los asambleístas. En vano, solo quedaron excluidas las personas naturales. Es decir, Noboa y Cronfle no se beneficiarán, pero sí sus empresas, con los votos correístas. ¿A cambio de qué? La respuesta apareció a la vuelta de la esquina cuando se conoció la convocatoria para la próxima sesión del Pleno, que tendrá lugar el jueves 21 de diciembre a las 4 de la tarde. Desde la hora es una rareza para una asamblea que queda desierta todos los jueves al mediodía, pues sus integrantes salen a disfrutar de su prolongado fin de semana de 4 días, más aún en Navidad. En esa sesión el correísmo tiene planeado desautorizar el enjuiciamiento penal del ex vicepresidente Jorge Glass, prófugo de la justicia desde hace 3 días. En lugar de archivar el improcedente pedido del juez Luis Rivera, lo han incluido como primer punto del orden del día. La convocatoria no viene de parte del socialcristiano Henry Cronfle, que oportuna y convenientemente pidió vacaciones después de apenas un mes de trabajo, sino de su primera vicepresidenta, la correísta Viviana Veloz. Así, la materialidad de la alianza secreta, tantas veces negada por las partes, parece confirmarse en todos sus detalles. Impunidad a cambio de votos. La cabeza de la fiscal parece ser otra de las monedas de cambio de esta transacción, porque lo que obtuvo el correísmo en los últimos días en una operación conjunta entre la Comisión de Fiscalización y el Pleno, y con total complicidad socialcristiana, es apresurar en 2 meses más el juicio político a Diana Salazar. Para ello evaporaron sin contemplación alguna para con la ley orgánica de la función legislativa el juicio político contra el exministro de Transporte Darío Herrera, pendiente desde la anterior legislatura. La mesa de fiscalización, sin estar facultada para ello, lo archivó gracias a la repentina ausencia de una asambleísta socialcristiana alterna, y el Pleno lo ignoró gracias a la repentina ausencia de Henry Cronfle, que dejó a Viviana Veloz en su lugar. Así, cuando socialcristianos y oficialistas apoyaron una resolución de apoyo a la fiscal Diana Salazar, solamente el correísmo se opuso. No hacían otra cosa que lavarse la cara. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Ecuador, sin luz y con miedo. Artículo de José Alvear publicado en Diario La Hora. El problema sigue latente. La crisis en el sector energético no tiene soluciones. La ministra del ramo, Andrea Robo, hasta el momento no ha entregado la hoja de ruta clara para salir de esta situación. Pierde tiempo valioso sin dar respuestas o llamar a acciones. Este periodo de gobierno es tan corto que amerita acciones rápidas y contundentes. Y ojalá no nos salgan con la respuesta fácil, que en marzo todo se arregla, porque para esa fecha el estiaje termina. Sabemos que se barajan algunas alternativas a la crisis eléctrica, como la energía eólica o fotovoltaica e incluso el proveniente del hidrógeno. El problema es que esas energías limpias no nos garantizan la potencia necesaria y la energía barata que se necesita en el Ecuador para reactivar el aparato productivo y avanzar hacia la construcción de un país más productivo y competitivo. Es fundamental enfocarnos en el gas natural, que es el único combustible que nos garantizará seguridad energética. Incluso en la última convención de la COP28 se ratifica este punto. Es hora de avanzar, dejar atrás el diésel y el fuel oil. Es vergonzoso saber que Ecuador es el único país que no explota ni comercializa gas natural y actualmente es la única nación del continente que sufre apagones. Estos apagones se suman al problema más grave que atraviesa el país, la violencia que se desborda. Vimos hace pocos días aterrorizados el vil crimen contra 4 niños en Guayaquil, además del secuestro de Colin Armstrong, ex cónsul honorario de Reino Unido.
demostrando que estamos en una mezcla de Ciudad Gótica y las novelas del desaparecido capo del narcotráfico colombiano Pablo Escobar. En este contexto, la propuesta de construir cárceles de máxima seguridad para los presos más peligrosos resulta insuficiente. Esto no logrará disminuir la violencia. Una verdad era solución para hacerle frente a las bandas criminales y a la delincuencia es la pena de muerte para sicarios, pedófilos y secuestradores. La premisa para ello se centra en quién cruza la línea y atenta contra los derechos humanos y un tercero pierde automáticamente los suyos. Hasta ahora nadie se ha animado a activar esta propuesta, aunque el país lo pide a gritos en las calles. Artículo de José Alvear publicado en Diario La Hora. Noticias internacionales. Nueva subvariante del coronavirus se propaga rápidamente en Estados Unidos. Una nueva variante del coronavirus llamada JN1 estaría causando casi el 20% de las nuevas infecciones por COVID-19 en Estados Unidos y es la cepa de este patógeno con el crecimiento más rápido, tanto que ya es dominante en el noroeste del país y ha causado casi un tercio de las nuevas infecciones. Los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, atribuyen a la subvariante JN1 un rápido aumento de contagios, ayudado por los viajes de vacaciones navideñas. Lo mejor que pueden hacer es ponerse al día con sus vacunas, incluida la vacuna anual contra la gripe y la vacuna anual contra el COVID. La Organización Mundial de la Salud espera que JN1 se convierta en la variante de coronavirus líder en todo el mundo en cuestión de semanas. JN1 tiene una mutación que le permite evadir la inmunidad contra el coronavirus, tanto que la OMS la definió como una nueva variante de interés, a pesar de que por ahora el riesgo para la salud pública sea bajo. Este virus está circulando, está evolucionando y está provocando una infección grave y está provocando muertes entre muchas personas que no están vacunadas o que tienen enfermedades subyacentes. Como en Europa y Asia, los contagios están aumentando masivamente también en Estados Unidos, gracias a la disminución de la inmunidad. Solo el 18% de los estadounidenses, según los CDC, ha recibido la ronda más actualizada de vacuna contra el COVID-19 y muchos dejaron de vacunarse ya desde 2021, dejando su cuerpo sin las defensas más actualizadas contra el virus. Jacopo Luzzi, Voz de América. Nicaragua expulsa al Comité Internacional de la Cruz Roja. Cuando en Nicaragua estalló en 2018 el conflicto social que dejó más de 300 muertos y miles de heridos, el Comité Internacional de la Cruz Roja recibió el permiso del gobierno de Daniel Ortega para realizar labores humanitarias. Sin embargo, este lunes abandonó su oficina, según informó en un comunicado. Por pedido de las autoridades nicaragüenses, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha cerrado su oficina en Managua, terminando así su misión humanitaria en el país. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido una organización neutral e imparcial, razón por la que el gobierno nicaragüense les permitió visitar a presos políticos desde el año 2018. Incluso brindó acompañamiento en la liberación de cientos de ellos, según explica el abogado Braulio Abarca. El Comité Internacional de la Cruz Roja era la última de las organizaciones internacionales que aún quedaban en Nicaragua. El gobierno de Nicaragua no ha informado por qué expulsó del país al Comité de la Cruz Roja, razón por la que a muchas organizaciones la decisión los toma por sorpresa. Y que haya salido la Cruz Roja es la última esperanza que se tenía, pues, de que a través de la Cruz Roja se pudieran hacer acciones humanitarias para un trato digno de las personas presas políticas que lamentablemente pues se encuentran la mayoría incomunicadas. Pese a la decisión del gobierno sandinista, el Comité Internacional de la Cruz Roja reiteró su disposición a reanudar acciones humanitarias en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. Continúan los bombardeos de Israel en Gaza y el bloqueo político en la ONU. En las últimas horas, Israel ha bombardeado ciudades del sur de la Franja de Gaza, causando la muerte de al menos 45 palestinos, mientras sigue adelante con su misión de buscar y destruir a los militantes de Hamás.
El creciente número de fallecidos entre los civiles de Gaza está impulsando los esfuerzos diplomáticos en la ONU para acordar una resolución que no se vea vetada por Estados Unidos, principal aliado de Israel. Sin embargo, la votación sobre el cese de las hostilidades se pospuso por segundo día consecutivo, pese a que cada vez son más las voces que piden poner fin al ciclo de violencia. I remain gravely concerned by the impact of the ongoing hostilities on the humanitarian situation in Gaza. The current conditions are making it impossible for meaningful humanitarian operations to be conducted. La falta de progresos aumenta la frustración entre las organizaciones de ayuda humanitaria, agencias que señalan que la cantidad de suministros que les permiten llevar a la Franja de Gaza es inadecuada. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamas, se han registrado más de 19.600 muertos desde el inicio de la guerra. El conflicto bélico dio comienzo después de los mortíferos ataques de Hamas contra Israel perpetrados el pasado 7 de octubre. En un monumento recientemente instalado en territorio israelí, se recuerda a las personas asesinadas por la organización islamista en el Festival de Música Supernova. El evento, celebrado en los campos que rodean el Kibutz Reim, justo al otro lado de la frontera con Gaza, en el sur de Israel, congregó a más de 3.000 personas. Según la policía israelí, 364 ciudadanos fueron asesinados allí mismo el 7 de octubre. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador.
llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.